Hace 50 años Estados Unidos lloró a uno de los que encarnaron el movimiento de los derechos civiles, como fue Martin Luther King, que además nació un día como hoy, por eso queríamos comenzar con los entrevistados de hoy, recordando a este gran líder que transformó la historia de Estados Unidos, ¿no? Sí, Arnaldo Oscar. desde todo punto de vista, embajador. Martin Luther King es símbolo de la lucha por los derechos humanos, por la no violencia activa, seguidor además de Gandhi en ese sentido, en Ujú. esas materias, y creo que es un gran ejemplo a seguir, Premio Nobel de la Paz. Entonces es una persona que, bueno, digamos, un país que es tan serio y que no tiene demasiados días festivos, hoy lo tiene como día festivo, que es los Estados Unidos, ¿no? Importante ese recuerdo de Gandhi, porque es el primero precisamente que rompe y destroza el imperio británico con la no violencia, sin la confrontación directa y una lucha consecuente que precisamente Gandhi la reivindica, ¿no? Sí, y esa lucha de Martin Luther King inspiró a muchísima gente y logró finalmente que los afrodescendientes o afroamericanos pudieran ir a votar en el periodo ese de Kennedy, después de Lyndon B. Johnson, fue importantísimo. Y esa lucha reivindicativa pues, en contra de la discriminación racial, y eso fue un salto gigantesco que se dio evidentemente en un país que estaba viviendo un momento muy difícil, pues precisamente por esa lucha racial en esos momentos donde los afroamericanos pedían ser parte de una cantidad de derechos, entre ellos el más importante, el derecho al sufragio, ¿no? De hecho, algunos analistas decían hoy en periódicos que recuerdan la muerte de Luther King que sin Luther King no hubiera estado Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo plenamente con eso. O sea, creo que una consecuencia de toda la lucha de Martin Luther King es que después Barack Obama, un afroamericano, haya llegado a ser presidente de los Estados Unidos y además haya hecho, desde mi punto de vista, un interesantísimo papel a nivel internacional, a nivel mundial, y haya mostrado pues una política mundial con un contenido distinto de la tradicional política norteamericana. Bueno, hoy también hay otras noticias muy importantes que quería comentar contigo. El hecho de la visita del Papa a América Latina para un continente católico, porque Estados Unidos es protestante, pero lo que es el Caribe y América Latina es católica en su mayoría, ¿no? Sí, nosotros somos nada más, o sea, nada más y nada menos que la mitad de los católicos de todo el mundo, o sea, Es la cierto. América Latina. Es impresionante el número de católicos aquí gracias a la impronta de España, ya que tuvimos a España Ujú. como país, digamos, que nos colonizó, así como los Estados Unidos son protestantes porque fueron los ingleses Mm. los que colonizaron a los Estados Unidos. Y eso evidentemente es una fortaleza que tiene América Latina, o sea, todo un casi continente que habla en español, que tiene la misma religión y que hoy recibe al Papa por sexta vez, y tenemos el orgullo de decir que tenemos un pontífice de América Latina. Además, tú eres formado por los jesuitas y Francisco es jesuita, ¿no? Exacto, Francisco es jesuita y evidentemente como buen jesuita en estos viajes tendrá sus reuniones también con los sacerdotes de la comunidad de San Ignacio de Loyola, ¿no? ¿Qué colegios tienen aquí ellos en Venezuela? No, ellos tienen muchos colegios, sobre todo cuando uno habla de la labor que hacen con Ujú. fe y alegría, que es excelentemente bien en función de los más necesitados y con los pobres, y esa fundación que hizo el padre Vela, que se Mm. extendió, además, otra cosa para estar orgullosos de los venezolanos, es que eso se extendió a todo el mundo. O sea, hoy hay fe y alegría en África, en todos los continentes, y eso nos debe llenar evidentemente, de gran satisfacción. Pero además de esos colegios de fe y alegría que tienen inspiración jesuítica, igualmente están, por ejemplo, el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas, y se mantienen algunos colegios igualmente en el interior, el Colegio Gonzaga en Maracaibo, y otros que evidentemente antes tuvieron digamos, una gran impronta en el país, pero han pasado de ser colegios elitescos a ser colegios más bien de corte social, de corte popular, etcétera, Se ¿no? dice que en América Latina, especialmente en Venezuela, los jesuitas contribuyeron a hacer política cristiana, sin meterse en la política, pero formaron cuadros para el cristianismo como Rafael Caldera. En tu mismo caso, social cristiano,
que celebraban ahora un aniversario más, ¿no? El fin de semana. Sí, sí, toda esa primera generación social cristiana fue formada especialmente por los sacerdotes jesuitas y muchos de ellos provenientes del Colegio San Ignacio. Además que hay que recordar que y cuando hablo de elitesco digo simplemente privado, o sea, Claro, porque aquí en Venezuela la educación pública es claro. absolutamente mayoritaria. Entonces la educación que es privada uno diría que es una educación con relación a la educación pública elitesca, pero es simplemente una denominación. Ahora, igualmente hay que recordar que los jesuitas tenían el seminario, o sea, Claro. eran los que preparaban Formadores. los formadores de todos los sacerdotes en Venezuela. Entonces, claro, toda esa corriente, y eso pasó, por ejemplo, también de alguna manera en Argentina, de donde salió el Papa, Claro, claro, porque el Papa no estudió en un colegio de jesuitas, digamos, pero sin claro. embargo se fue parte de la orden, ¿no? Y de la formación jesuítica Yo que algunos recibió domingos voy a la misa ahí en el San Ignacio y y siempre te fue veo provincial. muy consecuente. Tú los domingos en la iglesia vas muchas veces Eduardo Fernández también. Sí, sí, sí. Exalumnos van allí. Sí, Luis Plana, digamos, una cantidad de exalumnos que, sin Andrés Caldera, por ejemplo, Por también. cierto, fuiste uno de los pocos que participaron en la campaña electoral de los alcaldes y tuviste una votación fuerte a pesar de haberte retirado a última hora como alcalde del Libertador, ¿no? Sí, 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 realmente gracias, embajador, por recordarme esa gran votación que humildemente obtuve, a pesar de que evidentemente al final, por motivos importantes, tuve que retirarme porque me pareció que se estaban violando los derechos humanos si uno realmente participaba con este ventajismo inmenso electoral, con los puntos rojos y con lo que esto significaba, digamos, de coacción o con los electores. O sea, que ligas eso a los beneficios, al carnet de la patria y a los CLAP. Y entonces, evidentemente, así en ninguna parte podría haber unas elecciones libres y justas. Además que me parece importante, y la pregunta es muy excelente porque me permite aclararlo con mucha gente, que o en ese momento hubo dos candidatos de la oposición. Y me parece que lo más inteligente es que Ujú. solamente quedara una Uno. candidata. Y una mujer además. Entonces sí, yo le había propuesto a ella que hiciéramos una encuesta. Yo estaba Ujú. seguro que estaba primero Está que bien. ella en todas las encuestas y sin embargo tuvo ese gesto de desprendimiento para que quedara una sola candidata como la candidata, digamos, de la oposición. Pues. Pero es importante porque veía en estos días un análisis de que los 70.000 votos suyos con los de el Táchira, que eran como un poco más, y otros del país, permitieron que COPEI volviera a surgir siendo un partido tan tradicional como una fuerza de referencia ahora, a pesar de las divisiones internas que se manifestaron con las misas el fin de semana, ¿no? Sí, sí, y que está cumpliendo el partido 72 años este año en una historia donde evidentemente han habido aciertos y han habido Claro. también errores como en cualquier organización o institución que exista en la sociedad, pues. Con varios años de gobierno, ¿no? De Sí, presidencias. sí, sí, y con la fundación de lo que fue la democracia cristiana, con grandes personalidades ahí encabezadas por Rafael Caldera como joven, menor de 30 años en ese momento, y don Pedro del Corral como figura, digamos, de gran prestigio en ese momento en la vida nacional. Y que Y correspondía con una dirección juvenil también mundial, en Italia con De Gasperi, en Francia así, con Adenauer, así es, Schuman en Francia, así es. Frey en Chile, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, el milagro alemán, por ejemplo, es parte de toda la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, es obra de ese gran líder que fue Adenauer y esa reconstrucción tan difícil después de la guerra. Y nombraste a Schuman, por ejemplo, que está en proceso de Sí, canonización sí, y que es además el fundador de la Unión Europea. claro, fue el Entonces creador, hay que ver el aporte que gente formada en esos principios de solidaridad cristiana, claro. del humanismo cristiano, le han dado a la sociedad y le han dado a la humanidad entera. O sea, ¿Qué diferencia en Europa y en América Latina entre ese pensamiento que se llama demócrata cristiano, social cristiano, y la socialdemocracia? Porque ahorita con Angela Merkel, que es demócrata cristiana, va a formar gobierno con un socialdemócrata. ¿Cómo ubicar a las dos tendencias que además aquí se expresaban con COPEI y Acción Democrática y en toda América Latina, en el APRA, en el Perú, en el PRI de México, sí. etcétera? Siguen siendo vigentes esas dos tendencias políticas ideológicas. Sí, y yo creo que tienen puntos en común a pesar de todo. O sea, claro, el cristianismo o el socialcristianismo tiene como diferencia que es una corriente
no materialista, Sí, o sea, que apela al humanismo y al espiritualismo, o sea, que creemos en que el hombre, digamos, no es un ser que está en la tierra siendo un ser nada más material. Hay trascendencia. Sí, exacto, sino que trasciende. La socialdemocracia es como una especie de marxismo, pero más democrático ahora, cambiado con el tiempo, ¿no? Exacto, pero hay que decir que las dos corrientes apuntan al centro. Claro. Apuntan al centro y son corrientes que surgen precisamente para combatir el comunismo y el liberalismo económico capitalista. Por eso es fácil entender la alianza en Alemania de los socialdemócratas ahora de Schulz con la democracia cristiana de Angela Merkel. Perfectamente, y se pueden entender muy bien precisamente porque dos fuerzas, una más de centro izquierda y otra de centro derecha, pueden hacer un gobierno de coalición con mucha más facilidad, sin apelar a estos extremos xenofóbicos, nacionalistas, que lo que hacen es precisamente dividir a los países y amenazar a la Unión Europea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Oscar Arnal, profesor universitario. Siempre es grato conversar con especialistas en la materia y seguiremos en contacto. Venimos más adelante también con otros entrevistados sobre temas internacionales y las noticias que siempre tenemos en Brújula Internacional. Gracias, embajador. Muchas gracias. Bueno, fue muy bonito, muy completo y para los colombianos una buena